Julián Guarino, ¿cuánto vale el comunicado del Fondo Monetario Internacional? Muchísimo. No solo vale en términos políticos, sino también económicos y financieros. Políticos, ¿por qué? Bueno, porque lo decía recién el presidente de la Nación, el gobierno viene diciendo, la verdad que en términos generales, tenemos que resolver primero el tema de la deuda. Es decir, hambre y deuda son dos prioridades para el gobierno nacional y en función de eso, entonces, cómo se articula con lo político. Nadie puede correr al gobierno en este momento, algunos sí, pero son sectores más desconectados de la realidad. Son sectores que quieren ir contra el gobierno de todas maneras, pero digo... ¿A qué te referís con que nadie lo puede correr? Que creo yo que alguien con una mirada en términos políticos más o menos... con una proyección de mediano plazo, alguien que quiere construir credibilidad política, no puede salir a correrlo al gobierno diciéndole, bueno, la verdad ustedes no tienen un plan económico. Okay. ¿Por qué? Porque primero tenés que resolver el tema de la deuda, no tenés presupuesto porque tenés que resolver el tema de la deuda, no sentaste todavía a las partes, recién esta semana el gobierno sentó a la CTA y a la CGT para empezar a decirle cómo quiere negociar el acuerdo de precios y salarios, recién esta semana, cuando ya está encauzada un poquito más la negociación. Te voy a dejar sobre la mesa la pregunta de qué tan malo sería un default para la Argentina, pero le quiero preguntar a Noelia, ¿qué situaciones ves dentro del oficialismo y de la oposición respecto tanto a la cuestión con el Fondo Monetario como con los bonistas, en realidad el acuerdo macro en general? Porque lo que uno ve de Juntos por el Cambio es que comunica que tienen que apoyar al gobierno en materia económica, pero por el otro lado vemos a Patricia Bullrich diciendo el gobierno exagera, no es cierto lo que plantea Alberto Fernández. No solo a Patricia Bullrich, digo, cuando fue el ministro Martín Guzmán al Congreso, en esta visita inédita en la que se sentó en el recinto de la Cámara de Diputados a explicar cuáles estaban siendo los pasos de negociación de la deuda, Juntos por el Cambio terminó esa visita y dio una conferencia de prensa en la que dijo textualmente casi lo que decía recién Julián, no hay plan económico. El ministro dejó la exposición del ministro dejó sabor a poco, así que hay claramente una tensión. En un rato vamos a hablar bien de la interna del PRO particularmente, que sigue siendo finalmente el partido que lleva a la voz cantante en Juntos por el Cambio. Es medio por default, ¿no? Es como cuando te llaman y no podés atender el teléfono y pones cortar y los mensajes te ofrecen una plantilla, ¿no? Que es para de plantillas prefabricadas, son las respuestas de la oposición, claro. Que es en general, ¿no? Va un ministro al Congreso, cualquiera sea, y la respuesta dejó sabor a poco, viene medio por default, justamente. Así que quiero ir a eso. El default, para la reactivación de la economía, ¿atentaría directamente o complicaría el largo pero beneficiaría en el corto? Es una muy buena pregunta y la respuesta está en una de las placas que después vamos a hacer. Pero ¿te estoy spoileando algo? Yo creo que en ese sentido sí. Lo que quiero decir es esto. La palabra default... hay quienes dicen, bueno, ahora que el Fondo Monetario ¿habilitó qué? Que la deuda es que no se sostiene, que no se puede pagar, el default está lejos. No, yo creo que al contrario, al gobierno, ¿por qué le viene bien que el Fondo Monetario diga que la deuda no es sostenible? Porque le hace creíble la amenaza del default. Es decir, hasta ahora los bonistas miraron del otro lado y decían, me estás mintiendo. No es que no podés pagar. Sí, fíjate que a veces aparece la plata, la verdad que en todo caso renegociamos, pero no vas a ir a un default. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Es cierto que no pueden pagar, es cierto que no tienen capacidad y es cierto que tampoco pueden hacer ajustes para pagar eso, eventualmente. Si vos los presionases, en términos políticos no se sostiene Argentina. Entonces, cuando aparece esa cláusula del Fondo Monetario, no es una cláusula, es un agregado que dice, bueno, en términos políticos tampoco pueden llevar a cabo, ni económicos ni políticos pueden llevar a cabo un ajuste para que les quede recursos para pagarte a vos un poco más de deuda, ahí es donde creo yo que el gobierno empieza a festejar. ¿Por qué festeja? ¿Porque está lejos el default? No, festeja porque le hace creíble el default. Y le da plafón político en caso de llegar a un default. De todas formas, me parece, por ponerle una palabra simpática, la declaración del fondo, porque dice, es cierto que a ustedes no les puede pagar. No dice es cierto que no puede pagar toda la deuda. Claro, es cierto que a ustedes, bonistas privados, no les puede pagar. Con nosotros, no sé, después vemos. Claro, no, pero hay un detalle que es fundamental. Cuando el fondo dice la deuda es insostenible, lo que de alguna manera está haciendo, y creo que esto es relevante, es le está poniendo un piso al precio de los bonos. Es decir, ¿por qué?
Bueno, porque ¿cuál era el gran peligro que tenía el gobierno hasta ahora? Vos deteriorás expectativas a propósito, porque tenés que bajar el precio de los bonos para que cuando le ofreces algo al mercado digan, ah, qué interesante, el bono vale 1, Así me es. estás ofreciendo 3. Entonces ahí sirve. Ahora, si el bono no baja hasta 1, la oferta La de estrategia, canje con claro. quita no sirve. Claro. ¿Qué pasaba hasta ahora? ¿Cuál era el riesgo? Baja hasta 1 y te compran los buitres por 2 monedas y después van a un tribunal de Nueva York y dicen, señor, acá quiero presentar esto. Gano. Gano. Ahora, con el fondo habilitando que la Argentina no puede pagar, lo que se dice es no hay plafón en términos políticos para los tribunales de Nueva York que acepten bonos en 1. Le voy a pedir algo, Claro. Guarino, Sí. si a usted le parece. Continuemos esto Vamos para allá. al frente, porque Eso- creo que de acá, de esto va, Sí, ¿no? claro, por Informe. En instantes, además, les cuento que ahora Julián Guarino con información Sí. exclusiva de reuniones del ministro Guzmán que va a tener esta semana con fondos de inversión y saber si va a estar o no la propuesta. Pero además vamos a hablar de temas jubilaciones con Gabriel Morini, Sí. con Noelia Barral Grijera, de la posición política que va a tomar la oposición y lo que va a presentar Alberto Fernández. Y que podemos hablar de coronavirus, de dengue y de sarampión, que son temas, discúlpenme el lenguaje, el francés, pero muy jodidos que están ocurriendo en nuestro país. Julián Guarino, todo suyo. Bueno, a ver, hay como una especie de mínima oscuridad en este Sí, momento. lo estoy notando. En este momento, en este lugar. Pero no importa, es metafórico también. metafórico, Sirve claro. porque es metafórico. Sí, Bien. sí. Tenemos acá la jugada del Fondo Monetario. ¿Cuál es la jugada del Fondo Monetario? Ahí de pronto, ahí ahí está. estamos Ya tenemos luz. Bien. Bien. Yo ¿por qué digo que es técnico esto? Y por qué yo decía que en algún punto sirve digamos, el comunicado del Fondo Monetario. Porque lo que hace es enfrasca la negociación con los bonistas de vuelta con un piso que en general hasta ahora era visto por el gobierno como una situación de peligro inminente. ¿Por qué? Porque vos empezás a deteriorar expectativas de, por ejemplo, Alberto Fernández, el presidente, decía no podemos pagar, el ministro de Economía también decía, miren, la verdad que es imposible que paguemos, etcétera, etcétera. Los bonos caen porque la expectativa de que el bonista pueda obtener algo a cambio cada vez es menor y en determinado momento lo que se veía era una resistencia. El bono se deterioraba hasta un punto y en ese punto parecía quienes estaban comprando. Y la pregunta es, ¿quiénes estaban comprando? Respuesta, estaban comprando los fondos de inversión que se dedican a comprar deuda, que se llama deuda basura, en general deuda distress debt se llama en el mercado, deuda sumamente estresada, digamos, con poca probabilidad de cobro, y después eso iba a los tribunales de Nueva York y virtualmente podía llegar a ir. ¿Por qué? Bueno, porque son bonos con legislación extranjera. Así es. Es decir, cuando te financias más barato porque tiene legislación extranjera, cuando tenés un problema te sale mucho más caro porque esos tribunales ejecutan justamente el problema. Entonces, en términos de la negociación, más allá de lo que se negoció con el Fondo Monetario y este sello de calidad que se le da a la negociación, y además que te ayuda a que cualquier fondo de inversión a partir de ahora, a partir del lunes, antes de comprar lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque si se compran los bonos prácticamente en una situación de distrés y después no tiene cabida o no tiene plafón político en los tribunales de Nueva York, pierde. Lógico. Pierde muchísimo. Acá lo que vamos a ver es la posible oferta Sí. ¿Cómo? A ver, de la Argentina. lo que vamos a ver es cómo hay que pensar este juego de la oferta y la demanda en términos de la negociación que se está llevando a cabo. La clave de la negociación es la oferta, el valor presente neto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en algún punto el ejercicio es, bueno, ¿cuánto vos me vas a ofrecer en términos presentes? Es decir, esa proyección de pago a futuro tiene un valor en el día de hoy. Sí. Bueno, lo que hacen los fondos de inversión, los bonistas en general, es calcularlo. Es decir, bueno, a ver, si Guzmán ofrece a los acreedores una quita del orden del 40%, este es el piso de la quita, algunos dicen puede ser 35, en valor presente neto, es decir, en el valor traído al presente, la idea es que aceptarían canjear los fondos. Perdóname, ¿a vos te parece...? A mí me parece un montón 40% Sí. de quita. Está bien, es bastante. Algunos dicen 35, otros dicen 40. ¿Es mucho? Sí, por supuesto que es Y mucho. vos decís que aceptarían canjear con un 40%. Claro, ¿con qué tiene que ver esto? Con el valor al cual están cotizando los bonos. Es decir, para vos una quita del 40 es importante, por supuesto que sí, y beneficia a la Argentina, si el valor de los títulos en el mercado está por debajo de esto. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene un bono hoy,
que vale mucho menos, vamos a poner que vale el 40, está el 40, la paridad del 40, y a vos te hacen una quita del 40, todavía tenés una suba del 20, 25, 30% del título automáticamente, una vez que aparece la oferta. Exacto. ¿Se entiende? Es Sí, decir, sí. Y fíjate que la quita es importante. Y Ahora, vos decís que con un 60... con una quita, claro, una propuesta del 60, que sería una quita importante. Mucho más importante. Muy interesante. Exacto. Ahí, por supuesto, podría generar un rechazo masivo. Entonces, la del 40 y la del 60 son los dos andariveles que tiene el gobierno. Algunos dicen 35 y 55, pero más o menos son los dos andariveles que tiene el gobierno para ofrecer la quita. ¿En qué medida podría beneficiar al gobierno? Y bueno, si los bonos están muy deprimidos, si vos entrás con una oferta, bueno, justamente hay que ver en qué momento es tentador eso. Si el bono cotiza muy bajo, una oferta de la quita del 40 ya es tentadora. Acá, por esto me decías que lo íbamos a hablar. ¿Cuáles podrían ser los efectos de un default para la economía argentina? Porque hay dos escuelas que te dice, es terrorífico, y que te dice en el corto plazo puede beneficiar a la Argentina, en el mediano y en el largo siempre lo va a perjudicar. Bueno, esta es la mirada que tienen los fondos de inversión en los Estados Unidos y también en Gran Bretaña, que son los fondos más importantes que tienen bonos de la Argentina. Después hay fondos alemanes también, menos. ¿Y qué dicen? Bueno, lo que dicen es, bueno, a ver, ¿qué piensan los acreedores efectos del default? ¿Qué están diciendo? ¿Qué decían esta semana algunos reportes? Dicen, en default lo que vas a tener es más recesión, asustan, ¿no? Más recesión, habría menos demanda de dinero en pesos incluso, es decir, la recesión económica y una caída de la demanda de pesos, ¿por qué? Bueno, porque hay más desconfianza, porque la economía no tracciona, estás en default, entonces lo que tenés es una profundización de la crisis. No salís de la crisis, hay más presión política. Sí, entonces esto es visto como obviamente un impacto negativo. Incremento de la tasa de inflación también, producto del descalabro económico. Esto es todo citado en los informes económicos de los grandes fondos. Una mayor ampliación de la brecha cambiaria en Argentina y una baja adicional en la calificación de la deuda que afectaría a empresas como YPF. Claro. ¿Esto qué sería en criollo? Sería... A las empresas hoy, todavía hay empresas que se pueden financiar en el exterior, por más que Argentina no lo puede hacer. Pagan tasas relativamente más caras, pero una empresa como YPF por ahí se termina financiando, depende, pero qué sé yo, digo, Pan-American Energy, empresas que en general pueden acceder al mercado y que pueden financiarse a tasas del 7, del 8, del 6, del 9 algunas. Y se les encarecería mucho eso. Eso ya se les va mucho más arriba y te perdés de traer dólares, porque estas empresas traen los dólares, claro, los liquidan en el mercado local. Entonces, ¿cómo es la negociación? Bueno, el gobierno hizo un esfuerzo, yo digo, deteriorando las expectativas de los acreedores. Las paridades de los bonos hoy están entre un 45 y un 55%. Ahora, lo que yo creo que puede llegar a pasar, una vez que vos tenés el aval del Fondo Monetario, no es que van a mejorar las expectativas de un momento para otro, pero lo más probable es que las paridades de los bonos puedan llegar a recortar un poco hacia abajo. Así que pueden ir a un 40%, por ejemplo, incluso un poquito más, y que el gobierno aproveche esta semana que tiene reuniones Guzmán con los fondos de inversión para decirle, mirá, vos tenés los bonos cotizando en torno al 40%, te ofrezco una quita. ¿De cuánto es esa quita? Del 45, del 50, ¿no? Depende a cuánto estén cotizando los bonos, que a los fondos les resulte interesante. Entonces, lo que se habilita ahora con el comunicado del Fondo Monetario es una instancia donde hay una negociación real. Con esta los semana. Empieza esta semana, el gobierno los va a sondear y de alguna manera va a tratar de captar, porque es mentira eso de que vamos a hacer una oferta y el que acepta, acepta y el que no, no. No, claro. ¿No? De hecho, no es una negociación, sí. No, en realidad es una negociación en dos pasos. La primera ya se abre esta semana. Se habilita... Es en Nueva York, ¿no? Es en Nueva York, pero acá va a haber reuniones también. También en la Argentina. Guzmán va a estar en Washington. Se va a reunir con Cristalina Georgieva nuevamente, se reunió hace algunas horas nada más en Arabia Saudita. Así es. Ahora se va a reunir en Washington esta semana, si no me equivoco, en el día de mañana. Y después va a viajar a Buenos Aires y acá va a tener la reunión con los fondos de inversión. ¿Qué van a conversar allá? Esto que estábamos viendo. Es una discusión técnica, pero tiene que ver con esto. ¿A cuánto cotizan los bonos? A partir de ahora, lunes y martes, vamos a ver si el gobierno logra deprimir el precio de los bonos para que miércoles, jueves empiece a sondear si con una quita del 40-45% eso resulta interesante.